Bueno, mis amados, pues vamos a empezar nuestra clase esta mañana y vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 2. Dice la palabra de Dios: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre un alma viviente. Y había Jehová Dios plantado un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y los bendijo Dios. Vamos a Génesis 1:28. Y dice: y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad, multiplicad, y henchid la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces quiero que note aquí algo muy importante. Hoy vamos a estar estudiando las moradas de iniquidad. Y quiero que note que Dios creó al hombre para vivir en un hábitat espiritual. El alma del hombre, cuando Dios sopla el aliento de vida, lo sopla dentro de un hábitat que es el Edén, que es la presencia de Dios, que es el lugar del reino de Dios. Entonces, cuando nace Adán o es formado Adán, es formado para vivir en medio de un entorno espiritual lleno de la presencia de Dios. Un entorno espiritual que le va a estar ministrando, y un entorno espiritual en el cual Él tiene el señorío y el dominio de todas las cosas. Mientras Él estaba ahí, Él tenía total autoridad sobre todo el planeta Tierra. Ahora conocemos la historia: el hombre cae en pecado, y al caer en pecado, el hombre va a perder su morada. Entonces, el alma que fue hecha para vivir en una morada, de pronto se encuentra en un entorno hostil, lleno de cardos, espinos, de oscuridad. Dios ya no está ahí. Y Dios empieza a preguntar: ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? ¿Por qué? Porque ya no lo ve en la morada de Dios, donde habitaba Adán, dejó de estar. Entonces Dios se mira a sí mismo y dice: ya no te encuentro, Adán. ¿Dónde está Adán? Adán tenía que estar aquí, ya no está aquí. Entonces Adán entra en una morada de oscuridad. A partir de este momento vamos a ver que el alma tiene que buscar cómo formar un hábitat. Perdió su hábitat y él necesita crearse un entorno para sentirse seguro. Es en la morada del alma donde nos sentimos seguros o nos sentimos inseguros, según lo que edifiquemos. Entonces el hombre ha caído en pecado y necesita edificar ahora en dónde va a morar su alma, y obviamente ha creído la mentira de Satanás, y el fundamento de esta morada de iniquidad va a ser la mentira. Entonces todo se va a edificar en base a la mentira, en base a un mundo falso, en base a un razonamiento falso, en base a un árbol de un conocimiento falso, en base a una sabiduría mentirosa. Y esto va a empezar a edificar en Adán toda una estructura dentro de él. Entonces, estas estructuras van a traer confusión dentro del alma, obviamente, porque el hombre fue creado para vivir en Dios y ahora se encuentra en un lugar donde no sabe cómo moverse, no sabe cómo funcionar. Entonces va a empezar a formar lo que vamos a llamar moradas de iniquidad. Y venga conmigo al Salmo 84. Y este es el rey David diciendo: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y este es el alma de David hablando de esas estructuras, de esas moradas de maldad en las que el alma dice: bueno, si no puedo entrar en la plenitud de la presencia de Dios, aunque sea estar en la puerta, dice David. Obviamente la plenitud viene cuando Jesucristo viene. A David se le permitió simplemente ver algunas cosas, pero no morar en ellas.
en Cristo Jesús nosotros podemos morar otra vez en ellas. Entonces, la tierra se llena de gente que mora literalmente en una morada espiritual y almática totalmente opuesta al Edén. Y estas estructuras de iniquidad controlan, dominan, afectan y llenan de males toda la sociedad en la que estamos viviendo. Por ejemplo, vamos al Salmo 74:20. Dice: mira al pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. Entonces, note que está hablando de lugares tenebrosos, no está hablando de países, no está hablando de un vecindario, está hablando de lugares tenebrosos, está hablando de una región espiritual, y en esa región espiritual, por cuanto hay tinieblas, se va llenando la tierra de habitaciones de violencia. Amén. Y la violencia va unida a la mentira, porque la violencia siempre tiene que defender la mentira. Como el violento o lo que habita en oscuridad no puede entrar en la paz de Dios, tiene que defender su posición, tiene que defender la forma que está viviendo. Y vamos a ver que después de la caída de Adán, ¿verdad? Todas estas, ya obviamente dejó de señorear sobre la tierra, y el reflejo de ahora, en vez de ser el reflejo del Edén, ahora va a ser el reflejo de la muerte. Va a ser el reflejo del imperio de la muerte. Va a ser el reflejo del Seol, y el Seol se va a hacer visible a través de estas moradas que son edificios espirituales que vamos edificando, que vamos poniéndole material de iniquidad para formar todas estas estructuras. Y entonces esto va creando todo tipo de pensamientos de muerte, de miedo, que no nos van a dejar avanzar en el reino de Dios. Fíjense aquí en el Salmo 49:14. Dice: como a rebaños que son conducidos al Seol. Para el que no sepa lo que es el Seol, es la morada de la muerte. Entonces, en la morada de la muerte no solamente es donde moran los muertos, sino que es toda la influencia del imperio de la muerte. Así como en Cristo Jesús está el imperio de la vida, pues dice la palabra de Dios que el diablo es quien tiene el imperio de la muerte. Entonces, este imperio de la muerte se hace visible. Amén. Si vemos el mundo en el que vivimos, aún si vemos la iglesia, pues podemos ver el imperio de la muerte haciéndose visible en muchos lados. Entonces dice: como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Ojo aquí. O sea, aquí está hablando la palabra de Dios que la muerte puede pastorear. ¿Y cómo pastorea la muerte? Cuando oímos lo que la muerte tiene que decir y nos sujetamos a lo que la muerte tiene que decir. Ahora, no estoy hablando del espíritu de la muerte así como lo adoran en muchas naciones, o en México, por ejemplo. Estoy hablando de un imperio que gobierna el alma caída. Amén. Entonces, este gobierno tiene un poder, y el diablo va a dominar a la gente a través de las tinieblas, a través del temor. Y en este temor dice que los pastorea. No hagas esto, tú no puedes alcanzar esto, no, ¿qué tal si te pasa? No, llénate de medicamentos porque quién sabe qué te va a pasar. Entonces ahí estamos viendo una voz pastoral que está guiando al alma a lo que tiene que hacer. Y obviamente esto no está siendo guiado por Dios. Entonces dice: la muerte los pastoreará, los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Aquí la traducción dice por la mañana, pero el original dice: se enseñorearán prontamente, y se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Entonces, así, de la misma manera en que los hijos de Dios podemos y tenemos toda facultad para morar en lugares celestiales, cuando hemos edificado moradas de iniquidad, en vez de estar actuando o morando en un lugar celestial, que es lo que Cristo compró para nosotros, el Seol se empieza a volver la morada. Y al volverse el Seol la morada, entonces todo lo que viene del Seol va a influenciar esa vida. Entonces por eso la gente se enferma, por eso la gente está en pobreza, por eso la gente tiene cantidad de males, por eso hay cantidad de conflictos sobre la faz de la tierra, porque el Seol está ejerciendo su influencia
sobre la tierra. Entonces aquí vemos claramente cómo la iniquidad va a ir moldeando la mente del hombre, creando fortalezas que literalmente dictaminan nuestro comportamiento. Vemos, por ejemplo, un ejemplo muy claro de esto en el caso de Nabucodonosor. Nabucodonosor se llenó de orgullo. Y entonces, al llenarse de orgullo, ¿de dónde procede el orgullo? ¿De la luz o de las tinieblas? Pues de las tinieblas. Entonces Dios se enoja en contra de él porque él empezó a edificar toda una fortaleza de orgullo, toda una fortaleza de iniquidad, porque la iniquidad, al ser pecado, pues obviamente también tiene que ver con la iniquidad. Y va creando toda una fortaleza y Dios lo juzga. Y entonces le dice, vamos a ver en Daniel 4:25, cómo la morada de donde Dios lo establece como un juicio a Nabucodonosor va a ser lo que se refleja en la vida natural. Entonces dice, que te echarán de entre los hombres, Daniel 4:25, y con las bestias del campo será tu morada. Aquí ya Dios le establece un juicio y una morada con las bestias del campo. Entonces dice, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que entiendas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres, y a quien Él quiere se lo dará. Entonces, note que en estos pasajes el mundo espiritual de las tinieblas y la muerte moldea las circunstancias del hombre del mundo natural. Entonces vemos cómo Nabucodonosor termina literalmente como un animal comiendo hierba del campo. Entonces, lo que Dios establece en el mundo espiritual para que sea su morada, se manifiesta inmediatamente en el mundo natural, y él se ve comiendo como un buey hierba del campo. Entonces, estas moradas, esto es muy importante que lo entendamos, son estructuras espirituales, mentales o emocionales, desde las cuales funcionamos y desde donde tomamos toda decisión que no proviene de Dios. Entonces la gente empieza a hacerse una fortaleza de temor, por ejemplo. Entonces esta fortaleza va a empezar a moldear mi carácter, va a empezar a moldear mis emociones y me va a hacer tomar decisiones no en base a la fe, no en base a la verdad que dice la palabra, sino en base a la mentira que yo me he ido creyendo. Amén. No es que nunca voy a ser prosperado, no es que a mí no me funciona nada, no es que cada vez que emprendo algo, pues todo se me viene abajo. Todos estos pensamientos, ¿de dónde provienen? ¿Del cielo o del Seol? Provienen del Seol. Entonces aquí vemos otra vez la muerte pastoreando y te va a ir dando material para edificar una morada en el alma, una morada de iniquidad, y desde ahí va a controlar la vida. Entonces esa persona quiere tomar una decisión de fe, pero ya no puede. Entonces está luchando y no, pues yo quiero creer lo que dice la palabra, pero me da miedo confiar en Dios. ¿Qué tal si hago aquí lo que Dios dice? Por tus llagas somos curados. Ay, no, yo mejor quiero depender de todo lo que dice la ciencia, porque como que por tus llagas fui curado, o como que me vas a bendecir, como que vas a llenar mis graneros de abundancia. No, yo tengo que cuidar mi chequecito todos los meses, porque pues dependo de mí mismo y me da mucho miedo, porque no confío en Dios. ¿Sí me entiendes qué terrible es esto? Entonces, las fortalezas que vamos edificando van a determinar desde dónde tomamos las decisiones. Entonces hay fortalezas de odio, hay fortalezas de desconfianza, hay tantas fortalezas que ahorita las vamos a ver. Entonces, todo lo que no está edificado en Dios está edificado con iniquidad. Y aún en la iglesia podemos edificar una cantidad de religión espantosa alrededor de nosotros. Podemos crear una cantidad de dependencia al hombre. Ay, no, es que si el pastor no ora por mí, esto no me va a funcionar, no me voy a sanar si nadie me pone la mano encima, no voy a tener un ministerio si no me ponen la mano encima. Y empezamos a crear
una cantidad de fortalezas religiosas, fortalezas que nos impiden entrar a la sobrenaturalidad de Dios. Estas fortalezas se van haciendo lógicamente una tradición dentro de nosotros. Las tradiciones son fortalezas, es una serie de pensamientos y decretos que los hemos aceptado como verdad, amén, pero que son mentirosas. Por eso decía Jesús, por causa de vuestras tradiciones invalidáis el poder de Dios. Entonces, estas tradiciones que tenían los judíos, pues eran tradiciones del Talmud, no eran tradiciones que venían de Dios, pero eran tradiciones que limitaban el poder de Dios. Entonces, en sus mentes y en sus estructuras eran buenas. Decían, no, pues esto es lo que nos dice la tradición judía, esto es lo que tenemos que hacer, esto está muy bueno. Y Dios dice, no, yo no vine a traer tradiciones judías, ni mi poder, ni mi persona se sujeta a ninguna tradición judía, ni a ninguna tradición católica, ni a ninguna tradición cristiana, a ninguna tradición, punto. Estas tradiciones son estructuras religiosas y son estructuras de iniquidad. Dios no edifica la religión. El hombre edifica la religión para que la religión sustituya a Dios. Lo voy a repetir. El hombre edifica la religión para que sea su fortaleza. Me siento bien porque voy el domingo a la iglesia. Me siento bien porque me levanto a las 5 de la mañana a orar. Me siento bien porque leo su palabra. Me siento bien porque estoy haciendo toda una serie de cosas dogmáticas. Pero no tengo una vida del Espíritu. No puedo oír a Dios. Dependo de que el pastor oiga a Dios. Dependo de que los profetas oigan a Dios. Entonces, ¿qué estás edificando? Estás edificando con material bíblico. Estás edificando una morada religiosa que va a impedir que te muevas en la sobrenaturalidad de Dios. El reino de Dios es ilimitado, pero le vamos poniendo límites. No, es que me siento inmerecedor de hacer esto, es que no soy perfecto, Dios no me puede bendecir porque pues no soy perfecto todavía, no oro lo suficiente, pues no vivo una vida totalmente entregada a Dios porque pues tengo que trabajar, tengo que cuidar los niños y todo eso es falso, mi amado. Dios está dentro de nosotros, amén. Si estamos trabajando, en Dios estamos trabajando. Si estamos cuidando a los niños, en Dios estamos cuidando a los niños. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, la vida habita en nosotros porque Jesús habita en nosotros. Y lo que yo estoy haciendo en la vida diaria, Jesús lo está haciendo en mí también. Pero cuando le pongo una fortaleza religiosa y separo a Dios de mi propia vida y hago una fortaleza religiosa y digo, no, en la iglesia es donde se puede ser piadoso. No, es que la gente que sirve en la iglesia, no, pues esos son los santos de Dios, esos son la gente buena. Yo que tengo que trabajar para mantener a mi familia, pues yo no puedo alcanzar esos niveles de santidad. Mentira del infierno, la muerte pastoreando. Por supuesto que puedes alcanzar los niveles más altos, haciendo la justicia de Dios, escuchando a Dios. Dios tiene 1,000,000 de palabras que compartir contigo en medio del lugar donde tú trabajas. Pero el hábitat donde pusiste tu alma, no, es que me siento alejado de Dios porque tengo que trabajar. Mentira del diablo. ¿Me estás entendiendo cómo edificamos falsamente? Entonces, todo lo que edificamos, si estamos edificando Babilonia, sistemas jerárquicos, sistemas piramidales, si estamos edificando el depender de los hombres, si estamos edificando, hagámonos un nombre para que todo el mundo nos conozca, estamos edificando Babilonia. Lea Babilonia, lea su Biblia, lea cómo se edificó Babilonia y cuáles fueron los principios de edificar Babilonia. Cambiemos la piedra por ladrillo. ¿Cuál es la piedra? La piedra es lo hecho por Dios. Cada piedra es diferente. Somos piedras vivas del edificio de Dios.
Pero el hombre cambia lo hecho por Dios, le quita la individualidad gloriosa a los hijos de Dios para que todos funcionemos en la magnificencia que Dios nos creó individualmente, preciosamente, con un diseño maravilloso, trayendo el Edén otra vez sobre nuestras vidas cuando entramos al reino de Dios. Y el hombre lo cambia en sus formas religiosas para hacer ladrillos. Entonces, ¿cómo se hacen los ladrillos? Se hace un molde y se pone la arcilla con la paja, ¿verdad? Si tiene paja, si no sin paja, y eso se cocina en un horno. Entonces todos los ladrillitos salen iguales. Entonces la gente hace una serie de doctrinas, una serie de cosas para que todo el mundo piense igual. Y esto empieza a edificar un edificio piramidal. Porque el que edifica con ladrillos, edifica piramidalmente. El que edifica con las piedras vivas de Dios, edifica conforme al diseño de Dios, que es la Nueva Jerusalén, que es la vida, que es el Edén, que es el árbol de la vida, que es una construcción muy diferente a edificar ladrillitos todos iguales. Entonces, por eso dice la palabra, el fundamento es Cristo Jesús. Y sobre este fundamento, que es la vida, que es la piedra terminada, y es muy importante entender que la piedra está terminada. Jesús no tiene que hacer nada para añadirle. Para que sea la piedra angular, Jesucristo tuvo que haber terminado su obra. Por eso dice en Juan 17, Padre, he terminado la obra que me diste, que hiciese. Por eso dice, hecho está, he terminado. Jesús termina su obra y puede ser la piedra angular en la cual Él trae el cielo a la tierra, el cual Él trae todo lo que se necesita para volver a edificar el Edén en cada uno de nosotros, para volver a edificar la ciudad celestial en medio de todos nosotros. Amén. Pero cambiamos el modelo y empezamos a edificar otra cosa. Y entonces eso se va a volver una morada. Y entre más vayamos haciendo esta fortaleza que impide la vida del espíritu, porque la gente que está en sistemas babilónicos casi prácticamente no tiene vida espiritual. Y si tiene vida espiritual, se la empiezan a matar. Entonces Dios quiere que edifiquemos un edificio espiritual, dice la Escritura en Efesios 2:20. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual todo el edificio bien coordinado. ¿A dónde está todo el edificio bien coordinado en la iglesia de Cristo Jesús? 40,000 denominaciones nos separan por causa de la iniquidad. Todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Edificar la morada de Dios. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? No es hacer ladrillos, no es hacernos un nombre para que todos nos conozcan, es edificar la morada de Dios unidos juntamente los que somos de Dios. Y si ciertamente otras generaciones no lo lograron, ya hay una generación que se está levantando para edificar la morada de Dios en medio de la tierra, para edificar el edificio que Jesucristo diseñó. Amén. Bueno, entonces vemos que estas estructuras, y todo esto para decir que cada uno tiene que edificar, y se ve a cada uno cómo sobreedifica. Porque unos edifican heno, paja, piedras preciosas, y todos estos sistemas religiosos son heno, pajas y piedras preciosas, porque a la hora de la verdad oyes a Dios en momentos de gran dificultad, o el pastor no va a estar ahí a tu lado. Ve a cada uno cómo sobreedifica. Estamos edificando heno, estamos edificando moradas de iniquidad, estamos edificando moradas de celos, de envidias, estamos edificando moradas babilónicas, estamos edificando moradas de división, estamos edificando moradas de rechazo. ¿Qué estamos edificando? Ve a cada uno cómo sobreedifica. El que edifica en oro, en plata, en piedras preciosas, que es la revelación de Dios, que son los principios de Dios aplicados en la vida espiritual del hombre. Primero tengo que ser transformado espiritualmente para poder transformar mi alma, para poder transformar mi cuerpo, para poder transformar el mundo en el que vivo. El mundo en el que vivo
depende de lo que yo creo. Lo que yo creo es lo que yo atraigo. Una persona llena de rechazo va a ser rechazada, porque está generando en su fortaleza: quiero estar aislado, nadie me quiere, hoy mejor me escapo, mejor me hundo en mi propio yo. Y esto es lo que está oyendo la gente. No quiere estar aislado, quiere estar metido con él mismo. Entonces la gente no quiere estar con ese tipo de gente. No se sienten atraídos. En cambio, una gente llena de gozo, una gente llena de alegría, una gente llena de vida, la gente quiere estar con ella, porque edificó una morada de gozo. ¿Sí me entiendes? Entonces, estas moradas las vamos edificando desde pequeñitos. Desde pequeñitos se le empieza a meter al niño cultura, se le empieza a meter al niño formas de comportamiento, empiezan a ver la televisión, empiezan a crearse ellos mismos patrones de conductas de todo lo que miran. Y todo lo que miran está edificado en iniquidad. Entonces se va a ir edificando toda una fortaleza dentro de nosotros que va a limitar quiénes nosotros somos. Y aquí es muy importante entender que tú no eres un cuerpo, tú no eres un alma. Estos son instrumentos que Dios te dio. Tú eres un espíritu. Y tu morada espiritual es la que determina tu mundo. Es lo que tú formaste alrededor de ti, es lo que tú creíste alrededor de ti, lo que va a determinar lo que tú eres y lo que te está rodeando. Una gente exitosa va a creer que va a llegar a las metas. Oía el otro día un reportaje de Hillary Clinton, liberal y bueno, lo que sea, Hillary Clinton. Y alguien le preguntó: ¿qué hubiera sido de tu vida si en vez de casarte con Bill Clinton, te hubieras casado con otra persona? ¿Sabes cuál fue la respuesta de Hillary Clinton? Esa otra persona yo lo hubiera hecho presidente. ¡Wow! Entonces ahí ves la determinación de alguien para llegar a una meta. Todos los campeones edificaron metas de triunfo. Edificaron un edificio que no los deja detenerse, que no los deja desistir a la mitad del camino, que no los deja verse como el perdedor. Ellos se enfocan y se enfocan hasta que logran su meta. Eso es una edificación. Y es una edificación que puede ser buena o puede ser mala. Si la edificó Dios, si Dios te hizo un victorioso, porque somos más que vencedores, aleluya, gloria a Dios. Si esa fortaleza la hizo el orgullo y el amor al ego, esa fortaleza es un impedimento para la persona. Amén. Entonces, para poder derribar estas fortalezas, es importante, número uno, que sepamos que existen. Si yo no sé que existen, pues que así soy yo. No, pues esta es mi personalidad, así soy yo. No, ese no eres tú. Tú eres un hijo de Dios, que bajaste del cielo, del corazón de Dios, saliste con un diseño. Y ese diseño es glorioso. Fuiste predestinado para la gloria de Dios. Fuiste predestinado para ser la imagen del Dios viviente. Fuiste predestinado para ser la luz y la sal del mundo. Fuiste predestinado para cambiar circunstancias. Fuiste predestinado para gobernar, para dominar sobre todas las cosas, para enseñorearte. Amén. Sobre toda circunstancia negativa, trayendo el reino de Dios. Eso es el diseño de Dios. Para eso fuiste diseñado. Todo lo demás es una fortaleza que se fue edificando dentro de ti y las tenemos que reconocer primero. Ese no eres tú. Eso es lo que se edificó alrededor de tu alma. Eso es lo que la iniquidad y el pastoreo del Seol edificaron en ti. Entonces lo primero que tengo que reconocer es que ahí están. Y empezar a determinarme. No, esto yo no lo quiero. No, es que yo soy pobre. No, es que yo no puedo salir adelante. Toda la gente pobre tiene una fortaleza de pobreza. Fueron edificados en pobreza. Yo he trabajado muchísimo con gente de muy bajos recursos. Y hemos plantado iglesias en muchos lados de gente de muy bajos recursos.
Y la razón por la que están en esos bajos recursos es porque su mentalidad siempre les dice, no, pues es que nosotros venimos de aquí, pues este barriecito tan pobrecito, pues de ahí vienen mis papás y pues así soy yo, y nosotros pues tenemos que seguir aquí, y pues yo no me voy a ir de aquí porque aquí crecí, y aquí vamos a seguir haciendo lo mismo y viviendo en casitas de cartón. ¿Sí me entiendes que eso es una mentalidad? Es toda una fortaleza que proviene de la región natural y espiritual, porque toda región natural de pobreza, de devastación, es porque encima de ese territorio hay toda una estructura de pobreza, de maldición, de pecado, y esto posiblemente vino de la idolatría, tú ves toda esa gente en unas pobrezas tremendas, y los hombres todos borrachos, tirados en la calle, las mujeres teniendo hijos fuera del matrimonio por todos lados. O sea, hay una cantidad de iniquidad impresionante que va formando una fortaleza. Entonces la gente no puede salir, y en los que ya llegan, conocen a Cristo, yo he visto un fenómeno que la religión les dice, no, pues es que tienes que ser pobre para agradar a Dios. Quiero que lean su palabra, porque dice en 1 Corintios 8, dice que el Señor, creo que es 8 o 9, que el Señor se hizo pobre, Jesucristo se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Esto no quiere decir que llenemos nuestro corazón de codicia. Esto quiere decir que salgamos de la pobreza. La pobreza no es parte del reino de Dios. ¿En qué parte Dios es pobre? Él es el dueño del oro y de la plata. Amén. Él dice, yo te doy el poder para hacer las riquezas, dice Deuteronomio capítulo 8. Yo te doy el poder para hacer las riquezas. Pero no digas jamás que las riquezas vinieron porque tú las hiciste con tu propia fuerza. No te olvides de Jehová, que te da el poder para hacer las riquezas. Entonces Dios da el poder para hacer las riquezas, pero si tengo una fortaleza de limitación impresionante, no, es que a mí Dios no me da, es que Dios nada más se acuerda de los ricos, no, es que Dios no se acuerda de nosotros, otra mentira del Seol. Entonces edificamos en mentira, eso es iniquidad. Entonces tú te tienes que determinar y plantar en la verdad. La verdad es que Jesucristo se hizo pobre para que yo fuese enriquecido. Ahora, yo decido que Él pagó por eso por mí o no. Entonces cada uno tiene el mundo que uno cree. No, pues yo decido que no creo que Jesús se hizo pobre para que yo fuera enriquecido, porque solamente los pobres agradan a Dios. ¿De dónde salió eso? Eso salió de una estructura religiosa romana que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, nada que ver. Si Jesús ciertamente se hizo pobre, por eso caminaba en sus sandalias, por eso andaba llevando la pobreza para que nosotros fuésemos enriquecidos. Hoy por hoy Jesucristo no es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret fue sepultado en la tumba, y quien surgió fue Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, sentado a la diestra del Padre, es dueño del oro y de la plata. Y el precio que Él pagó para que fueses enriquecido, amén, Él lo está soltando continuamente. Lo está soltando continuamente para aquel que lo quiera agarrar. Ahora, ¿para qué quiero esas finanzas? ¿Para irme a comprar un yate? No. Esas finanzas las quiero para hacer la solución a muchas personas. La iglesia tiene que ser luz y tiene que ser sal y tiene que ser la respuesta para ayudar a miles de personas. Amén. Entonces, si yo quiero esa riqueza para poder ayudar, porque mi corazón, las personas que ayudamos a otros, mi hermano, somos sumamente felices. Porque es maravilloso poderle dar a otro. Es maravilloso poder ayudar a otra persona. Es maravilloso ver una viuda que no tiene ni qué comer y decirle, mira, no, tranquila, tranquila, tranquila. Aquí tienes, toma. Ahora vuélvete a Cristo. Vamos a ver por qué estás en esta condición. ¿Qué sucedió aquí? Vamos a tratar con la injusticia. ¿Se acuerdan? Si han leído mi libro de iniquidad, pues se dan cuenta que el oprobio, la deshonra y todo eso proviene de la iniquidad. Dice, pero que los que confían en Jehová, amén, los que caminan en el temor de Dios, riquezas y honra son la remuneración de Jehová.
Entonces hay que ayudar, y hay que ayudar espiritualmente. Amén. Porque de nada sirve estar ayudando a alguien que nunca cambió su fortaleza. Entonces por eso es importante que tomemos estas clases, por eso es importante que ayudemos a otros a cambiar estas fortalezas. Entonces, toda decisión la tomamos de acuerdo a la fortaleza que hemos edificado en nosotros. Pues ahorita acabo de dar el caso de la pobreza, ¿verdad? Entonces hay gente, por ejemplo, que viene a Dios y van a la iglesia todo el tiempo, pero nunca salen de su mentalidad de pobreza. Entonces se hacen misioneros y empiezan a decir, ay no, pues yo voy a levantar una iglesia. Pero en vez de levantar una iglesia gloriosa, amén, se empiezan a imaginar una iglesia pues en un garage, se empiezan en un taller mecánico, a ver en dónde le pongo un techo de palma, ahí como sea. Porque no tienes la mentalidad gloriosa de Jesucristo. Todo lo que Dios diseña es glorioso. Si Dios te manda a levantar una iglesia, ese diseño tiene que ser glorioso. Si Dios te manda a hacer cualquier cosa, el diseño que está saliendo del cielo está lleno de gloria, es espectacularmente maravilloso, mucho mejor que cualquier cosa que edifica el mundo. Amén. Y no una iglesia toda pobre. ¿Por qué? Porque venimos a la palabra de Dios, pero no la creemos. Creemos lo que hemos edificado dentro de nosotros mismos, y eso es lo que estamos transmitiéndole a la siguiente generación, a nuestros discípulos. Tus discípulos merecen que tú salgas de iniquidad. Y le hablo a todos porque todos fuimos mandados a ser discípulos. Entonces lo que tú eres es lo que vas a reproducir. La manzana reproduce manzanas, el mango reproduce mangos. Entonces si yo tengo estructuras de pobreza, de escasez, de enfermedad, de temor, ¿qué voy a reproducir? Voy a producir gente en pobreza, en escasez, en temor. Porque lo que está edificando es la iniquidad. Y toda decisión y palabra que sale de mi boca, amén, procede de la iniquidad que está en mí. Por eso Jesús decía, no hay lo que entra al hombre no contamina al hombre, sino lo que sale del corazón del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Entonces, si mi corazón ha sido edificado en todas estas falsedades, en todas estas iniquidades, amén, y a eso le pongo una serie de versículos bíblicos, pero en el fondo, lo que está emanando de mí, lo que está saliendo de mí, no son los versículos que me aprendí de memoria, no es el sermón que hice, voy a poner este versículo junto a y les voy a enseñar este temita en este día. No es por ahí. Es lo que emana de ti lo que edifica al otro. Y mucha gente, como vienen de terribles iniquidades de idolatría, toda Latinoamérica, amén, bueno, el mundo entero es idólatra, pero digamos que nosotros somos bien terribles en este asunto de la idolatría. Entonces la gente sale de un sistema idolátrico, viene a la iglesia de Cristo Jesús, pero nunca derribó su sistema idolátrico, su edificación, su morada de iniquidad. Dijeron, Señor, perdóname, porque adoré los ídolos, rompen los ídolos, lo que hagan con los ídolos, pero nunca destruyeron esa estructura que los hacía depender de un ídolo. Y entonces inmediatamente van a hacer al pastor al ídolo. Inmediatamente, el ungido de Dios, el profeta de Dios, ahora el apóstol de Dios. Entonces vamos a ellos. Entonces cambiamos un ídolo por otro. Y Dios dice, mientras tengas idolatría en tu corazón, no me puedes conocer. No es que el pastor es el que me ayuda. No es el pastor el que te ayuda, él es un siervo del Padre. El que te ayuda es el Padre. El que te ayuda y de donde viene todo don perfecto es de Dios. Y Dios está contigo en todo momento. Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. No estás separado de ti, yo estoy en medio de vosotros. Mi reino está en medio de vosotros. Amén. Entonces, vamos a ver que hay varias
estructuras. Voy a mencionar algunas de las moradas para que usted también las empiece a reconocer. Bueno, ya vimos moradas de temor, moradas de aflicción. ¿Sabe cuánta gente está afligida en este mundo? Por la crisis económica, por la enfermedad, por X o Z. La medicina que más se vende en el mundo es Valium, más que aspirina. Esto nos muestra la cantidad de gente en ansiedad. Viven en ansiedad por todo. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Y lo digo para cristianos también, porque no conocen a Dios. Por eso Jesús dijo, en mi nombre hicieron muchos milagros, profetizaron en mi nombre. Yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque el que edificó en iniquidad va a hacer obras de iniquidad. Y una obra de iniquidad no es necesariamente voy a ir a robarme algo. La obra de iniquidad es transmitir mi aflicción. La obra de iniquidad es transmitir mi miedo. La obra de iniquidad es reproducir un diseño que Dios no me dio. Moradas de aflicción, moradas de enfermedad. Hay gente que vive continuamente enferma. Desde chiquitos están diciendo, no, es que no te vayas a resfriar, es que te vas a enfermar, no comas esto porque te enfermas, no porque ahora ya empieza el invierno, entonces la gente se enferma, no porque ya sabe cuánto porque te enfermas. No lo que entra a la boca contamina al hombre, sino lo que sale de nuestra boca. Tú y yo fuimos enviados para ser hijos de Dios, que hablemos vida sobre la tierra, no muerte. El que está hablando muerte, el que está hablando destrucción, y aprovecho para hablar de esto porque verdaderamente me tiene preocupado el estado de la iglesia, cómo están hablando la destrucción, el fin del mundo, porque no entienden la obra terminada de Jesucristo. Y Dios nos llamó a traer vida y no a estar hablando destrucción, a estar hablando temor. Hay gente que ya ha creado tales fortalezas de temor y de miedo alrededor del fin del mundo que no pueden ejercer gobierno en la tierra, no pueden ejercer su autoridad. Porque ya me tengo que ir, ya que Dios me llega y me lleve. Eso es una estructura de escapismo. No es una estructura de un vencedor. Jesús dijo claramente y no cambió su parecer: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Palabra de Dios. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, el propósito de Dios es edificar la morada de Dios en las naciones, en el lugar donde tú te encuentres, volver a traer el Edén. El diseño de Dios es que los hijos de Dios, por eso la creación entera está gimiendo por ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pero tenemos que primero entender lo que estamos edificando, para edificar correctamente. Entonces, moradas de enfermedad, moradas de escasez y de pobreza, acabo de hablar de ellas, moradas religiosas y babilónicas, moradas culturales. Hay moradas culturales que están tan deformadas, porque la cultura nos hizo así, la cultura nos hizo tramposos, la cultura nos hizo mentirosos, la cultura nos enseñó a defendernos diciendo una mentira y luego otra mentira, y va añadiendo mentira, 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 amén, hasta que se derriba ese muro, hasta que Dios lo tumba, hasta que se te viene abajo tu mundo, porque la mentira solo prospera hasta cierto punto, pero todo sale a la luz. Todo sale a la luz y es iluminado por la gloria de Dios, para que toda fortaleza de mentira se venga abajo. Pero nuestras culturas están hechas para engañar. Venimos de culturas, los latinoamericanos son culturas engañosas. A ver cómo te hago trampa, a ver cómo te doy la medida equivocada, a ver cómo me robo un poquito del terreno de acá, a ver cómo hago ahí, cómo le hago el trueque para que me salga mejor la cosa para acá. ¿Me estás entendiendo? Entonces, todas estas moradas culturales y tantas otras, ¿verdad? Porque si me pongo a hablar de culturas, pues
me paso la vida entera aquí hablando de esto, pero cada uno necesitamos saber cuáles son las culturas de nuestra nación. Son moradas culturales, moradas de estrés. Hay gente que está todo el tiempo estresada, 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 estresada. ¿Por qué? Porque creaste un mundo de estrés. No has entrado a la paz de tu Señor. No has entrado al reposo de tu Señor. Hablando de lo cual Jesús es nuestro Sabbat. Dice la palabra de Dios que en el sexto día creó Dios al hombre. Dice, y fue la mañana y la tarde el sexto día. Dice, y en el séptimo día reposó Dios de sus obras. Y ya no dice fue la mañana y la tarde el séptimo día. Porque el séptimo día es eterno. Porque el séptimo día es el Sabbat de Dios. Jesús era el Dios del Sabbat. Jesús era el Sabbat hecho carne. Jesús era la obra culminada de Dios hecha carne. Y cuando entramos en el Sabbat, cuando entramos en Dios, cuando entramos en su reposo, todas estas moradas de estrés se empiezan a caer. Empiezo a desarrollar una morada de confianza en Dios. Voy a repetir lo que dije al principio de la clase. La morada determina el mundo en el que vivo. La morada determina lo que produzco. La morada determina qué es lo que se mueve a mi alrededor y qué atraigo a mí. Si yo estoy morando en la paz, ¿qué voy a generar alrededor de mí? ¿Conflicto? No. Voy a generar paz. La gente que viene angustiada te ve y dice, ay, ya me tranquilicé, ya siento paz. ¿Por qué? Porque hay algo que está emanando. No tengo que predicar de la paz. Simplemente emano el Sabbat de Dios, que es Cristo Jesús. Entonces, moradas de incredulidad. Hay gente terriblemente incrédula. Ay, no, esto no puede ser. No, ¿cómo va a ser esto así? No, yo jamás. No, qué bueno que la hermana Ana haga todas estas cosas. Ay, no, yo jamás. Imposible que yo vaya a hacer esto. No, todo es posible para aquel que pueda creer. Todo es posible. Todo. Caminar en agua, cruzar paredes, volar, yo qué sé. Todo es posible si lo puedes creer. Pero hay que atreverte a entrar en las dimensiones sobrenaturales de Dios y ver lo que Dios hace contigo. Porque hay diseños que jamás vas a poder encontrar dentro de las moradas de iniquidad. Pero son diseños gloriosísimos con los cuales ya fuiste sellado desde antes de la fundación del mundo. Entonces hay moradas de orgullo, moradas de egocentrismo, moradas de negligencia. Ay, todo importa un comino. Ay, no, pues hay que se quede. Ay, no, pues hay que ya, total. Ay, no, pues ya la casa toda tirada, no, pues ya. ¿Qué más da? No, pues esto ya lo hice así, ahí. Bueno, pues hay que se quede así. Eso es una morada que te está marcando, una forma de comportamiento. Tu alma fue moldeada para pensar así. Una persona que no tiene esa morada, no, yo tengo que hacer las cosas bien porque las estoy haciendo para mi Dios. No, yo tengo que tener orden porque Dios es un Dios de orden. No, yo tengo que caminar en rectitud. Yo tengo que hacer las cosas bien pues no las estoy haciendo para el hombre, las estoy haciendo para Dios. Voy a terminar lo que empecé. Amén. Entonces, moradas de negligencia, moradas de adicción. La gente se hace adicta a cosas. Moradas de rechazo, bueno, pues eso. Tenemos para largo para hablar las moradas de rechazo, porque toda la humanidad viene del rechazo primero. Desde el primer momento en que Adán pierde su hábitat en Dios, pues quedó rechazado de Dios. Y ese rechazo marca el alma de la gente desde el bebé, desde que está en el vientre de la madre. Entonces yo tengo que vencer esas moradas de rechazo. ¿Cómo las venzo? Le dije hace un momento, primero tengo que saber que existen, primero tengo que identificarlas y luego determinarme a cambiar la mentira por la verdad. ¿Cómo rompo las estructuras que están en mí? Cambiando la mentira por la verdad. Todo lo que edifiqué en mentira, por el reino de la mentira, por el reino de la muerte, lo tengo que cambiar por la verdad de Dios y creerlo y determinarme hasta que lo vea manifestándose en mi propia vida. Amén. Hay moradas de hábitos destructivos.
No, pues no importa, no importa, yo voy a llenarme de comida, me está destruyendo, pero no me importa, yo sigo comiendo lo que es equivocado, me sigo llenando de comida chatarra, no importa. Si me destruye el cuerpo, ¿qué importa? O los que están fumando, no, pues a mí no me importa, yo tengo que fumar mi cigarrito, qué horror. Adicciones, adictos a todo, adictos al trabajo, adictos a muchas cosas. Son moradas de adicción, moradas, de hábitos destructivos, moradas de lujuria. ¿Por qué? Porque, ay, hermanas, mire, yo tengo una cantidad de sueños terribles y veo unas escenas sexuales espantosas. ¿Por qué? Porque en un momento edificaste, o lo edificaste tú, o lo edificó alguien en tu línea generacional, pero edificaron una morada de lujuria. Y entonces tú te vas a dormir, mucha gente está orando, y en ese momento la morada de lujuria está edificada. Es lo que tengo que entender, que es un edificio que está edificado. Entonces tengo que demolerlo con la verdad de Dios. Tengo que demoler esa iniquidad. Tengo que demoler el hecho que fue edificada en mi vida. Entonces, los que leen el libro de iniquidad, que por favor, bueno, esta es nuestra última clase de esta grupo de clases, pero yo quiero que por favor terminen de leer el libro de iniquidad, terminen de hacer su cuaderno, amén. Es importantísimo hacer toda la confesión de iniquidad que está al final del libro. Y hay gente que me dice, ay, hermana, mire, pues yo leí su libro de iniquidad, pero pues yo sigo igual. Pues ¿por qué? Porque nunca lo aplicaste. O sea, aquí claramente está escrito. Tenemos que derribar estas fortalezas. No las derribaste, pues no te cambió nada. No sacaste la iniquidad de ti, no buscaste la iniquidad que estaba en tus ancestros, nada más leíste el libro así a 10 minutos. Pues obviamente no por leer un libro vas a ser libre de iniquidad. ¿Qué tontería es esa? Yo, para serte sincera, cuando yo empecé a recibir este mensaje de parte de Dios, a mí me tomó un año entero, quizá más, el inquirir de parte de Dios: Señor, muéstrame mis iniquidades. Yo quiero saber todas las iniquidades de mis ancestros. Señor, dame sueños en el que yo pueda ver en dónde está mi iniquidad, cuál es mi iniquidad. Ponme delante de circunstancias que yo pueda ver en dónde estoy edificada mal, qué estoy hablando que está siendo equivocado, que lo pueda yo ver, que lo pueda yo oír, que lo pueda identificar. Hay muchas cosas que ya vivimos en automático y no las identificamos. Entonces hay que orar continuamente y pedirle a Dios: Señor, muéstrame las iniquidades. Amén. Entonces, moradas de lujuria, moradas de complacencia. Ay, bueno, pues ya no tengo ni temor de Dios, esta es mi zona de confort. No, pues yo no voy a hacer ningún sacrificio, eso no es para mí. No, pues yo esforzarme, no. Uy, no, ir a la velada de oración, para mí no. No, eso no. Moradas de complacencia, que te van atibiando y atibiando. ¿Y qué dice Dios de los tibios? Los vomitaré de mi boca. Entonces, bueno, todas estas moradas están dentro de nosotros y tenemos que deshacerlas. Entonces, vuelvo a repetir, la labor principal de la iglesia es edificar la morada de Dios en cada creyente. Pastor, si tú me estás escuchando, hijo de Dios que estás discipulando, si no estás edificando la morada de Dios en el Espíritu, estás edificando algo equivocado. Entonces, este es el propósito de Dios. Y cuando empezamos a edificar la morada de Dios en el Espíritu, nos van a cambiar muchas tradiciones. Vamos a empezar a ver la vida diferente. Vamos a tener una mentalidad de conquistadores. Vamos a tener una mentalidad de ganar nuestras naciones para Cristo Jesús y no estar nada más hablando pura destrucción sobre nuestras naciones porque ya me quiero ir del planeta. Amén. Entonces vamos a edificar una morada en el Espíritu, dependiendo del Espíritu Santo de Dios y no del hombre. Dependiendo, ¿verdad? Amando, teniendo un grupo, ¿verdad? Una congregación, una familia en Dios. Unos tienen congregaciones, otros tienen familia en Dios, otros están conectados de muchas maneras. El cuerpo de Dios funciona de muchas maneras. Amén. Pero necesitamos ser hombres y mujeres del Espíritu.
que oigamos a Dios y que Dios nos dé el material por medio de la fe, por medio de creer en Él, por medio de amarlo, por medio de darnos, por medio de nuestro sacrificio diario. Amén. Edificar la morada de Dios en el Espíritu. Y para edificarnos necesitamos tener comunión con Dios. Necesitamos meternos en adoración con Dios. Entonces aprovecho esto antes de orar para anunciar nuestro próximo curso que empezará el 14 de noviembre sobre la comunión, porque entendemos que es muy importante para edificar el edificio de Dios, que entendamos cómo entrar en la comunión profunda con Dios. Amén. El registro está abierto y deben tener, me están pasando aquí este papel. Es muy importante para el curso de comunión, así como para este curso necesitábamos el libro de iniquidad y el libro de trabajo. También deben tener, estamos haciendo un paquete que consiste del libro Comed de mi carne y beber de mi sangre. Aquí está, comed de mi carne y bebed de mi sangre. Y van a necesitar, este DVD es sumamente importante. Se llama, Eres la luz. Amén. Eres la luz. Y esto te va a llevar a entender las dimensiones del Espíritu. Es una ministración en que Cristo mismo está hablando sobre tu vida. Es una administración impresionante del cielo. Te va a meter en el cielo como ninguna otra cosa. Es verdaderamente algo extraordinario que Dios nos dio y que personas están siendo transformadas impresionantemente. Y también tenemos esto que se llama La Santa Cena. Es un DVD en el que estuvimos en una conferencia muy poderosa en Orlando y Jesús mismo descendió a impartirnos la Santa Cena. Y entonces es la ministración de la Santa Cena por medio de Jesucristo. Obviamente esto no es un ritual, esto es algo que sucedió, pero algo que te va a iluminar para cómo tomar la comunión como la debes tomar. Entonces este curso empieza el 14 de noviembre y va a estar saliendo a través de Facebook. Tenemos el registro en Eventbrite para que te registres. Entonces, para que invites a la gente, no tiene ningún costo este curso. Y vamos a orar ahora por las iniquidades. Bueno, pues vamos a inclinar nuestros rostros ahí donde estamos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido que tu luz resplandeciente ponga en el corazón, por medio de tu Espíritu, Señor, el poder para deshacer las obras del mal. Que en este momento tu luz empiece a resplandecer para iluminar toda fortaleza, toda morada de iniquidad que fue edificada en la vida de mis hermanos, Señor. Que pongas en ellos el querer como el hacer. Que pongas en ellos la determinación para ver esas fortalezas derribadas y ver establecido en sus vidas, Señor, el verdadero diseño de Dios, la obra, Señor, gloriosa que tú diseñaste para ellos desde antes de la fundación del mundo. Que así, Señor, como tú eres el último Adán y viniste a traer otra vez la restauración de todo lo que era el Edén sobre la tierra, Padre, que ellos también puedan edificarlo. Yo decreto en esta clase que empieza a surgir un pueblo libre de iniquidad, que lo que ellos aprendieron lo van a transmitir a otros, no a través de moradas de iniquidad, sino desde la ciudad santa, desde la morada de Dios en luz. Amén. Y Padre, te pido, Señor, que en este momento, Señor, ángeles rodeen a tu pueblo, Señor. Ángeles que los levanten, ángeles que los fortalezcan, ángeles, Señor, que los llenen de verdad. Padre, suelto, Señor, en la casa de cada uno de ellos, Señor, el espíritu de verdad, para que esté animándolos, para que esté hablándoles, para que esté ayudándoles a edificar conforme a la verdad que es establecida en Cristo Jesús. Suelto la fe para creer que tú puedes edificar correctamente, que tú puedes destruir estas fortalezas, que tú puedes ser libre de iniquidad. Padre, te damos gracias ahora, Señor, y yo levanto a cada uno de mis hermanos, Señor. Y mis amados, no dejen de hacer la tarea. Como les dije anteriormente, a mí me tomó un año de ir
preguntando, de ir descubriendo, y no hay nada más maravilloso que caminar en la libertad gloriosa de Cristo Jesús. Amén. Que alrededor de ti puedas ver la paz, puedas ver el reino de Dios manifestándose en todo su esplendor, y que puedas ser una criatura, un hijo de Dios, reinando con poder. Este es el diseño de Dios y es lo que yo profetizo sobre tu vida. Pero tómate el tiempo de terminar toda esta serie de iniquidades de las cuales nos tenemos que ir limpiando. Y proponte, tómate un día para ir buscando cada parte de las, por ejemplo, algunas de ellas dicen, por ejemplo, limpiarnos manos contaminadas de sangre. Entonces buscar dónde en mis iniquidades, antepasados o mías propias, hay contaminación de derramamientos de sangre, y meterte con Dios punto por punto, por punto, por punto. Y te va a llevar tiempo, pero yo te prometo que si lo haces, vas a entrar en una libertad gloriosa, en una salud impresionante. Nosotros vivimos en salud de reino, no porque seamos especiales, sino porque no vivimos en una morada de enfermedad. Vivimos en una morada de salud. Amén. Y todo lo mortal es absorbido por la vida. Los amo con todo mi corazón. Nos vemos entonces.